Muy buenas tardes a todos los presentes aquí en el CUIC y a todos los que nos siguen a través de internet. Les damos la cordial bienvenida a los presentadores de este libro Acceso Abierto a la Información en las Bibliotecas Académicas de América Latina y el Caribe, como parte de las celebraciones sobre el acceso abierto, la Semana de Acceso Abierto que se celebra en todo el mundo. Este es un evento global que cumple 5 años y que permite a las comunidades académicas y científicas conocer más sobre los beneficios potenciales que brinda el acceso abierto, compartiendo experiencias con otros colegas de lo aprendido, de lo investigado, y al mismo tiempo fomenta una mayor participación de otros colegas con la finalidad de hacer del acceso abierto una nueva norma para el estudio y la investigación. Es así como en esta semana del acceso abierto participan diferentes instituciones de diferentes partes del mundo, como Argentina, Venezuela, España, Puerto Rico, Sudáfrica, por citar solo algunos de los 8 países de Latinoamérica y 35 de todo el mundo que se unen a esta celebración. En este contexto, México se une a la Semana del Acceso Abierto a través de esta presentación del libro, en donde el tema central es justo el acceso abierto a la información. Están con nosotros el doctor Filiberto Felipe Martínez Arellano, investigador del CUIC, el doctor Francisco Cervantes Pérez, quien en un momento se enlazará con nosotros a través de videoconferencia, coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, y el doctor Juan Buchas Márquez, también investigador del CUIC. Sin más preámbulo, damos la palabra a nuestros presentadores. En primer término, le daría la palabra al doctor Filiberto Felipe Martínez Arellano. Perdón. En caso de que, en este caso que está la conexión en videoconferencia, daríamos la palabra primero al doctor Francisco Cervantes Pérez. Por favor, doctor. Buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, adelante. Perfecto. Bueno, nada, permítanme agradecer al doctor Filiberto Martínez Arellano la invitación para, pues, no solo para que hiciera la presentación del libro, sino para darme el gusto de ser uno de los primeros que lo leyeron. En realidad, cuando me invitó, pensé que era sobre bibliotecología nada más, y siendo yo doctor en ciencias de la computación, me hice una pregunta que hizo famosa un expresidente, ¿y yo por qué? Como que no veía yo la razón de por qué invitarme a mí para presentar un libro de bibliotecología. Pero conforme fui leyendo lo que es la presentación propia del libro, la conferencia magistral de la doctora Estela Morales Campos y los diferentes capítulos de las ponencias que participaron en el coloquio, me di cuenta la razón por la que el doctor Martínez Arellano me invitó a que lo leyera. Primera, yo creo que quiere que me instruya para que lo que estamos haciendo en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia lo hagamos mejor, que aprenda yo conceptos que son fundamentales para nosotros, y sobre todo que vea que lo que estamos haciendo en la UNAM en realidad responde a una de las tendencias mundiales, que es la parte de tener la elaboración, el diseño y la elaboración y la publicación y la distribución de contenido abierto. Pero además que me dé cuenta del tamaño del problema en el que nos estamos metiendo. Realmente al leer el libro y las diferentes aportaciones de los autores, me di cuenta de que hay muchas cosas que deberíamos nosotros tomar en cuenta para poder continuar con el proyecto que tenemos de los contenidos abiertos. Entendí la definición
lo que es el acceso abierto, aunque debo decirles que el libro deja una sensación de que le faltó, de que hay una parte que necesita ser complementada, porque el énfasis está sobre publicaciones científicas nada más. Y me parece que el tener el contenido abierto resuelve un problema de gestión de conocimiento, no nada más del acceso al conocimiento, sino de gestión. Yo creo que en la parte de investigación hay este problema de gestión en términos de que muchos investigadores actualmente no tienen acceso a todo el conocimiento científico que podría ser la base de su trabajo cotidiano, y que allí tenemos un problema de cómo se está gestionando el conocimiento. También me parece que el conocimiento que se genera en los laboratorios de investigación o en los cubículos de los investigadores del área de humanidades no llega con la eficiencia que debería de llegar a la actividad docente de las instituciones educativas, salvo en lo que es posgrado, donde el mismo investigador lo lleva cuando imparte sus clases. En la parte de licenciaturas, a veces los programas de estudio tarda pues, un número significativo de años. Nos parece que una forma eficiente de llevarlo a las aulas es que en cuanto se genere el conocimiento se publique como con este modelo, este esquema de acceso abierto, y eso permitiría que docentes y estudiantes realmente pudieran acceder al nuevo conocimiento pues, prácticamente cuando se va generando. Creo que compartimos algunos conceptos, ¿sí? En términos de que se habla en el libro de que el conocimiento es un bien social o un bien público. Bueno, para nosotros en lo que es educación abierta y a distancia, la educación es un bien público. Y entonces estamos tratando de que toda aquella persona que cumpla los requisitos para acceder a un nivel educativo lo pueda hacer. Entonces, en ese sentido, nos parece que el conocimiento, que además es la base de uno de los pilares de la educación, también va en concordancia con lo que la educación, sobre todo la actividad sustantiva de la UNAM, que se refiere a la docencia, tiene que hacer. Cuando leí la presentación del doctor Martínez Arellano, me parecía que en su presentación faltaba enfatizar que el acceso abierto, o que con el acceso abierto se benefician todas las actividades sustantivas de la universidad, no solo la investigación, sino también la docencia y la extensión de la cultura y el conocimiento. Nos parece que ese es el espectro del impacto de que el conocimiento se ponga a disposición de todos, es mucho más amplio que lo que da el énfasis del libro. Ahora, esto no quiere decir que en los diferentes capítulos no se toquen los otros temas. Hay lugares en donde, por supuesto, hasta el tema de la educación a distancia se toca en particular. Me parece que en ese sentido, el tener el acceso a los contenidos abiertos nos va a permitir enriquecer el entorno en el que los docentes y los estudiantes pueden innovar en cuanto a la definición y construcción de actividades de enseñanza, aprendizaje. En mi opinión, creo que mucha más gente acceda al conocimiento de manera eficiente, porque incluso los mismos investigadores
damos la palabra al doctor Juan Buchas mientras se restablece la comunicación. Por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con el doctor Martínez en esta presentación de este libro, en esta semana en particular de la Semana del Acceso Abierto. Antes de referirme al libro, voy a referirme un poco al fenómeno para poder ponernos en contexto. Voy a leer el primer párrafo de la iniciativa de Budapest, con la cual inicia todo esto hace exactamente una década. Es la iniciativa de Budapest del Open Access, que se hace por el Instituto de Open Access. Dice: una vieja tradición y una nueva tecnología convergen para hacer posible un bien público sin precedentes. La vieja tradición es el deseo de científicos y académicos de publicar los frutos de su investigación en revistas académicas, preferentemente sin pago, simplemente por el gusto y el amor de la investigación y el conocimiento. La nueva tecnología es la Internet. El bien público que ellos pueden hacer posible es la distribución a nivel mundial por vía electrónica de revistas y literatura arbitrada, completamente libre, sin restricciones de acceso, para ser utilizadas para científicos, académicos, maestros, estudiantes y otras mentes curiosas. Remover las barreras al acceso a esta literatura acelerará la investigación, enriquecerá la educación, compartirá el aprendizaje de los ricos con los pobres y hará que esta literatura sea tan útil como puede serlo, y sentará los cimientos para unir a la humanidad en una conversación intelectual común y una única búsqueda por el conocimiento. Así comienza la iniciativa de Budapest hace una década, y con eso, bueno, comenzaron toda una serie de movimientos, comienza ya toda una serie de desarrollos particulares, instituciones, los sitios que se dedican ya a recibir revistas en Open Access, varias distintas modalidades inclusive de Open Access que se han creado en este sentido. Y es interesante este fenómeno. Por un lado, bueno, esta necesidad o esta conciencia de la distribución de productos académicos sin costo o a costo mínimo, precisamente para poder hacer el conocimiento y el acceso universal. A diferencia de los esquemas que se han venido estructurando pues desde hace ya más de un siglo y medio con las revistas académicas, las estructuras para poder publicar, que eran conocidas pues y típicas hasta hace un par de décadas. Lo curioso de esto es lo que se ha avanzado y lo que no. Yo haría aquí unas reflexiones entre lo que se ha avanzado en Open Access y curiosamente lo que no se ha avanzado. Se ha avanzado sin duda, ya podemos ver sitios con revistas en Open Access, cada vez hay más publicaciones o revistas que se pueden acceder en esta forma, más personas que están publicando, se habla más, hay más reuniones. Este libro en particular tiene una serie de reflexiones interesantes sobre distintos tópicos. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es lo que no se ha hecho. A una década del planteamiento del Open Access, todavía es muy poco. Si vemos el mundo de lo que se publica académicamente, el número de las revistas, el número de los documentos, el número de todo lo que se puede acceder, comparado con lo que siguen las estructuras típicas o clásicas de las revistas arbitradas, vamos a decir clásicas, es todavía muy pequeño, habiendo pasado ya una década. ¿Y por qué muy pequeño? Vean el fenómeno que ha sucedido, no en una década, en 5 años, por ejemplo, con lo de la música, con la transferencia de la música, con la lectura, uso, distribución de música, iPods, iPhones y todo este tipo de cosas. En solo 5 años se creó una revolución donde las estructuras típicas de distribución de música, que era a través de la venta de discos, primero de vinilo, luego de discos compactos, cintas, etcétera, había un mercado perfectamente cuadriculado donde se podía vender. Viene una serie de dispositivos, viene una serie ahí de propuestas, y en 5 años se le ha dado la vuelta. Y ahora ya las ofertas y la cantidad de música que uno puede descargar de la red, con pago, sin pago, o sea, no quiere decir que sea gratuito, simplemente el esquema ha cambiado ya totalmente las opciones y las alternativas. Esto es para dar un ejemplo
de que la tecnología en muy poco tiempo puede cambiar radicalmente los esquemas con que visualizamos alguno de los productos o alguna de las estructuras. Es decir, 5 años para la música fue más que suficiente para crear ya toda una revolución y para hacerlo más que visible. 10 años en Open Access, o sea, el doble de tiempo, y el resultado es todavía mucho más pequeño. Y entonces habría que reflexionar. ¿Por qué? Porque, bueno, 10 años, esta propuesta todavía es joven. Hablando en términos de la red, esta propuesta es bastante antigua. Ya casi podríamos decir obsoleta. Ya hay 1 o 2 generaciones después. ¿Pero por qué este avance es tibio? Apenas hasta hace un par de años vemos ahora sí las propuestas. La institución dice: la información debe de estar al servicio del público, todo esto debe estar al servicio de la academia, la investigación, el conocimiento, el acceso a la información. Pero es un discurso que apenas tiene un par de años, y más que nada es discurso. O sea, ahí hay pocos hechos o pocas cosas que lo estén soportando. ¿Y por qué es esto? Habría que hacer esta reflexión sobre este fenómeno del Open Access. ¿Quién lo tenía que haber promovido? ¿Quién lo tenía que haber aceptado? Desde mi punto de vista, curiosamente, y esa es una apreciación personal, los actores son de los primeros que han estado deteniendo este tipo de aplicaciones. Es decir, los propios investigadores que publican. Muchos investigadores todavía hoy en día, a la fecha, son reacios a publicar fuera del esquema en el que habían estado publicando durante muchas décadas, o sea, fuera de las revistas a las que estaban acostumbrados, en los esquemas a los que estaban acostumbrados. Hay todavía mucha reticencia. Hay ya investigadores que dicen: sí, yo me voy a cambiar, o voy a intentar, no quiere decir que cambie toda mi producción, pero voy a lanzar algo a los nuevos esquemas. Pero yo pienso que es parte del mismo grupo que genera estos papers, o sea, los investigadores, los que han sido de los principales detenedores o inhibidores de este fenómeno. Curiosamente, apenas como que empieza a crearse una conciencia en los investigadores. Y segundo, son las instituciones que en un determinado momento avalan estas investigaciones o tienen a estas investigaciones, estos investigadores, y o producen o trabajan estas revistas o estos repositorios de Open Access. También es hasta fecha muy reciente que oímos este discurso de las instituciones decir: sí, lo que se produce con fondos públicos debiera de estar como bien público. La investigación, la ciencia, los resultados tienen que ser algo a lo que haya acceso. ¿Por qué? Porque es un bien común, es un bien para la humanidad, y es la manera en que la investigación y la ciencia y el conocimiento y la educación van a progresar. Entonces tenemos que hacer que todo este material se vaya ahora sí a mecanismos más sencillos, más fáciles de acceso. Es un discurso muy reciente. Chéquenlo, búsquenlo y no verán propuestas concretas, más allá de discursos de muy pocas instituciones, más allá de unos 2 o 3 años para atrás. Hay algunos intentos interesantes que hicieron los holandeses, con toda su información proveniente de las universidades, hace ya como 4 años. La ventaja es que Holanda es un país chiquito, ellos son muy organizados y se pueden poner de acuerdo, y entonces lo podían hacer fácil. Los ingleses también tienen algún avance, los americanos parece que empiezan a despertar, los estadounidenses, a esta cuestión. Pero creo que este es el momento. Si lo vamos a hacer en serio, es decir, vamos haciéndolo en serio, vamos pasando, creo que sería mi punto, es que las instituciones tienen que pasar del discurso a los hechos. Tienen que sacar políticas, porque no es simplemente el decir queremos ir. ¿Cuál es la política institucional de una universidad o de un instituto de investigación que fomenta, que hace que los investigadores quieran, puedan y deseen publicar en este tipo de revistas? Tiene que estar explícito, tiene que decir: valen igual los papers en estas revistas que en las otras. Es más, valen más los papers en Open Access que en los tradicionales, porque así es la manera en que lo cambio. Tiene que decirse: tenemos que poner los repositorios para que la gente ponga sus. Si no los hay, pues la gente va a seguir mandando a sus revistas donde tradicionalmente manda. ¿Dónde están los repositorios? Ahí hay un discurso contrario que las instituciones están haciendo.
en los últimos años, instituciones educativas o las responsables de esto, están haciendo en los últimos años, que tiene que ver con que por un lado estoy planteando que es interesante y que la propuesta suena muy bien, pero por el otro lado nos están creando estas arquitecturas o estas estructuras institucionales que realmente estén impulsando y favoreciendo esto a la velocidad que estos fenómenos pueden caminar. No, pues oye, sí estamos haciendo cosas, sí, pero no a la velocidad de la internet, no a la velocidad de los fenómenos de las redes sociales, no a la velocidad de los fenómenos del intercambio de información electrónica que tiene lugar en estos últimos años. Necesitamos acelerarlo. ¿Cuáles son las políticas? ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Cuáles son las herramientas institucionales que hacen que esto realmente camine? Ese es en cuanto al fenómeno y esa es la reflexión que yo quiero dejar. Ahora, si permítanme entrar al mundo del libro. ¿Por qué es importante este tipo de publicaciones? Porque precisamente es lo que hace que el gran público y las personas en un determinado momento tomadoras de decisiones puedan empezar a estar conscientes de lo que esto realmente significa y de lo que esto importa. En la lectura, esto pues son elementos que salieron de reuniones, de Semana de Acceso Abierto, tienen visiones distintas de personas distintas, enfoques distintos, enfoques bibliotecológicos, computacionales, sociales, de distintas índoles. Pero se alcanza a ver, este es un libro que tiene, a pesar de que son capítulos, vamos a decir, aislados, ¿verdad? Porque son de distintas manos y distintas fuentes, precisamente este es de lectura entre líneas. Este es de los libros que se puede leer los textos para ir aprendiendo detalles y se tiene que leer entre líneas el conjunto para poder tratar de entender un fenómeno. Y entonces decir, bueno, ¿cómo podemos insertarnos en este fenómeno? ¿Cómo podemos impulsarlo? ¿Cómo podemos realmente meternos dentro de un contexto para poder hacer que esto, que son buenas ideas, que aquí están maravillosamente planteadas en este parrafito de la Declaración de Budapest de hace ya una década, es decir, ¿y cómo hacemos que esto ya sea una realidad? ¿Y cómo hacemos que dentro de 5 años esto sea así súper común? Que todo el mundo traiga en su iPod y en su iPhone y en su lo que traiga, su tableta o lo que use para conectarse, traiga ahí 5, 10, 15, 20, 30 artículos que acaba de descargar de investigadores de la UNAM o de otras partes del mundo y que los va leyendo en el pecero, en el metro o en donde quiere. ¿Cómo hacemos para que eso sea masivo y no sean simplemente ejemplos de lo que se puede hacer con la tecnología? Debemos de preguntarnos cuántos investigadores o cuántos productos de los investigadores UNAM son descargables y legibles hoy en día. Van a ver que muy pocos. Curiosamente, el QUIP sí es pionero en este tipo de desarrollos. De las primeras cosas que se pusieron como revista digital, las primeras cosas que se podían leer, las puso el QUIP. Primero tibiamente, después que se dio cuenta que era un producto y era algo noble que se iba por ahí, cada vez con más. Y ha continuado. En el QUIP pueden ya verse la revista en forma digital desde hace mucho tiempo, no es reciente. Pueden verse los libros de muchos de los investigadores. O sea, el camino sí ahí va. Pero estas son como que estas muestras. El QUIP no es la UNAM. Y la UNAM no es la educación ni las instituciones de educación superior mexicanas. O sea, somos un pedacito de algo que dice, sí, vean cómo se puede hacer. Vean cómo aquí está el camino. Pero alguien tiene que decir, síganme los buenos, ¿no? Y alguien tiene que seguir, porque si se va uno solo, pues no funciona. Por lo mismo, creo que este tipo de publicaciones son importantes. A mí me gustó mucho leerla por la lectura entre líneas. O sea, sí me gusta leer a cada autor, sí me gusta leer lo que tiene que decir cada uno de ellos, estas propuestas de distintos ángulos, pero me gusta el conjunto que se arma. Me gusta esta fuerza que agarra el conjunto de la lectura alrededor de un fenómeno para hacer una conciencia y decir, oigan, esto del Open Access va en serio. Hay países que ya lo empiezan a tomar en serio, ya les cayó el 20, también se tardaron mucho, no somos los únicos que cometimos el pecado de la pereza o de la negligencia. Hay muchos países, pero ahora están despertando y están despertando muy rápido. Y ojo, los fenómenos en internet tienen esta, o sea, que una vez que uno los quiere aplicar y empujar, los pueden empujar a velocidad pavorosa. O sea, en 1, 2, 3 años pueden hacer todo un cambio. Entonces
Entonces, a mí me gusta mucho este libro. Yo disfruté con la lectura y creo que sería mi recomendación es: vean el árbol, vean los árboles y vean el bosque, porque hay dos maneras de poder leer este libro. O sea, cada uno de los artículos, que son los árboles, me va dando una enseñanza particular, puntual, sobre pequeños detalles del Open Access. Con cada uno de ellos voy a aprender cosas de elementos sociales, de políticas, de desarrollo, etcétera, etcétera. Y el conjunto me da esta visión de la importancia, de la urgencia del Open Access en la universidad, en especial, en el sector de la educación superior, en la educación en particular, en todo el país. Porque precisamente esto es algo, estas son de las cosas que sí de veras nos pueden sacar del subdesarrollo, son de las cosas que pueden realmente beneficiar a la educación. En un país donde la educación es catastrófica, o sea, es un nivel, es de un nivel muy malo. Afortunadamente ya tenemos prepa obligatoria, es lo bueno, que tengamos una mala prepa obligatoria, tendremos dentro de pronto. Entonces, en vez de cuidar la calidad, en vez de cuidar todo esto, estamos cuidando otras cosas. El Open Access, de veras, si uno lee todo lo que subyace, es de veras una de las soluciones. Es una de estas piedras angulares, es una de estas palancas que puede detonar mayor calidad en la educación, en la formación de chicos desde todos los niveles, posgrado, licenciatura, bachillerato, secundaria, y bueno, a menor grado nosotros, pero sobre todo en esta cuestión profesional de posgrado, es una herramienta valiosísima. A mí me gustaría mucho que muchas de las cosas que están aquí acerca de políticas de desarrollo, las cuestiones sociales que Stella Morales aborda muy bien. De hecho, ya lo había ella tratado en me gusta mucho la forma en que ella lo trata, esta necesidad social del acceso a la información, cómo poder tomar una serie de decisiones para que realmente esto ya no se quede en discurso y que empiece a funcionar de veras. A velocidad de internet, o sea, a velocidad del fenómeno de red social y a velocidad del fenómeno de internet. Y que alguien haga un plan institucional donde diga: vamos a favorecer y vamos a impulsar y vamos a crear toda la infraestructura y las maneras para que esto de veras se dé. No nomás es hacer unos repositorios, no es publicar cosas, es crear toda la infraestructura universitaria. Infraestructura quiere decir hasta cambiar la normatividad, es decir, ¿cuánto vale tu paper en Open Access? ¿Cuánto vale tu paper en esta revista y cuánto vale? Y es invertir el peso, porque antes y hasta unos pocos años atrás, si no es revista arbitrada con peer review, está en el ISI y es en inglés, no vale. Oye, pero yo publiqué en la red y en el internet. Esos jueguitos, esos son así como cositas. Hasta hace un tiempo, eso es de juegos, es tu hobby. Tus publicaciones están en ISI. Si no están en el Science Citation Index o en el Social Science Citation Index, la revista donde publicas, no existes. Bueno, ok, el fenómeno ya cambió. Curiosamente, muchos investigadores, muchos tomadores de decisiones no se han dado cuenta. Todavía no les cae el 20, o apenas empiezan a tomarlo a nivel de discurso. O sea, ok, está de moda, tengo que hablar de esto, y entonces voy a decir que sí, que el Open Access, aunque no sé ni cómo lo voy a abordar, ni cómo lo voy a instrumentar, ni cómo es que lo voy a armar. Pero lo importante entonces es, este es de los libros que me permiten hacer estas reflexiones, entender puntualmente las cosas, pero hacer una conciencia. En la medida en que hagamos esa conciencia, que podamos invertir los parámetros, jugar con los parámetros que inciden en el acceso abierto, que lo hagamos una realidad a velocidad de fenómeno de red social y de internet, en esa medida nos estamos insertando realmente en la educación y en el desarrollo del siglo XXI, y dejamos de andar haciendo estas cosas raras que luego hacen ahí los legisladores y cosas de estilo. Esas son de las cosas que sí detonan y que podemos detonar en 2, 3, 4 años a nivel nacional con un impacto tremendo si realmente nos ponemos las pilas. De ahí la importancia, nuevamente, de estos documentos, que son los que recopilan el fenómeno, el know-how, la importancia, etcétera. Sí son tratados, y son tratados no a nivel meramente de comentarios de una editorial periodística, son tratados a nivel de profesionales, donde están poniendo lo mejor de su esfuerzo, lo mejor de su entendimiento para poder tratar de explicar, entender, divulgar un fenómeno. Bienvenido sea entonces el libro. Felicito tanto al doctor Martínez, la compilación, como a todos los autores por su
contribución, porque creo que están poniendo una piedra real en todo un camino de algo que se necesita echar a andar, y a velocidad, nuevamente reitero, de red, a velocidad de fenómeno de red social. No puede avanzarse a velocidad de fenómeno a la antigua. Mi clave personal de Bitnet, la primera que tuve, va a cumplir 20 años en unos meses. O sea, 10 años tiene ya. Internet no tiene, no dice, esto habla, dice, el reciente comienzo. Esto es del 2001 y tenía 6 o 7 años este fenómeno del acceso, la web, etc. Las claves de correo, la distribución de material tienen ya 20 años. Las revistas electrónicas, la primera es de 1971. O sea, tiene ya 40 años. La primera revista era un acceso que se hacía por una terminal de una compilación de pequeñas noticias académicas que se juntaban y se distribuían y se podían descargar en un lugar vía una máquina de teleproceso. No se parece en nada absolutamente a lo que es una revista hoy, en HTML, con imágenes, todo. Eran simplemente como highlights de noticias que se publicaban y que se mandaban a un lugar central en Inglaterra y uno descargaba. Pero era la primera compilación, era el primer e-zine, o sea, el e-magazine, donde se hacía una compilación de revistas. Y de ahí rápidamente el fenómeno empezó a crecer. Las revistas académicas tienen 40 años. Internet ya cumple. Correo electrónico para todo el mundo ya cumple 20. Internet ya está cumpliendo 17 o 18 como tal, como acceso al World Wide Web, etc. La Declaración de Budapest tiene ya 10 años. ¿Dónde estamos ahorita? En Open Access, en el mundo. Y en México. En el mundo está muy atrasado. No es tan solo esta prevaricación, ¿no? Que hubo aquí, no es tan solo mexicana, es de todo el mundo, porque todo este gran mercado de las revistas, los investigadores en su peer review, igual se pusieron en la misma concha y estuvieron lentos. Pero el fenómeno ya se empezó a mover en otros lados. ¿Por qué tenemos que esperarnos a que todo el mundo lo haga, que todo el mundo ya vaya muy adelante para hacerlo nosotros? El fenómeno es muy claro para dónde va. Los ejemplos ahí están. El CUIB ha puesto ejemplos